Ahí estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Sean bienvenidos todos ustedes. Vamos a hablar sobre los básicos de trading, desde lo más fundamental, que es lo más importante. Acuérdate que lo importante es siempre la base, y la base siempre se repite, y eso es lo más importante para que tú alcances objetivos, para que tú alcances resultados. Es lo mismo cuando aprendes inglés, siempre parte todo desde el verb to be, desde el verbo to be, el verbo ser y estar, igual que los pronombres personales cuando aprendes castellano. Entonces aquí sucede lo mismo. Aquí sucede lo mismo y tienes que tener en cuenta que lo más básico es a veces lo más importante, por no decir siempre es lo más importante. Entonces vamos a entrar en materia de una vez. Sabes quién soy. Confírmame porfa si se puede ver mi pantalla. Pongo un número 3 en el chat. Quiero que haya interacción, chicos, si no siento que estoy hablando solo. Ya. Súper, Stephanie, te veo ahí activada. Entonces, muchachos, ya vamos a entrar en materia de una vez. En algún momento de mi vida yo estuve... Stephanie Valeria. En algún momento de mi vida yo estuve preguntándome qué tan cierto era lo que veías en películas como El Lobo de Wall Street, como En Busca de la Felicidad, como la serie Billions, y tantas materias, tantos programas que te hablaban sobre invertir en la bolsa, comprar acciones, que el Nasdaq, que el S&P 500, y yo decía, ¿qué es eso? ¿Será que es algo que solo se ve en películas? ¿Será que es algo que solo se puede ver o que es para gente que tiene un portafolio pues de bastantes billetes de $100 para poder realizar inversiones como estas? ¿De qué va el tema? Pues resulta que simplemente la palabra trading, al ser una palabra que viene del inglés, es una palabra que pues la puedes traducir de dos formas, o bien como comercio o bien como intercambio. En este caso, el trading financiero es el intercambio pues, de activos financieros, y es algo que tú has venido haciendo desde hace muchos años y que quizás no te habías dado cuenta. Como yo comenté al principio, yo soy peruano viviendo en Ecuador. Sin embargo, la moneda que usan en Perú no es la misma que usan en Ecuador, y la misma moneda que usan en Bolivia no es la misma que usan en Argentina. Entonces, el primer mercado de activos financieros es el mercado de Forex, que es el mercado de divisas, que se da cuando hay intercambio pues, de estas mismas divisas. Si yo vine de Perú aquí a Ecuador, tuve que ir a una casa de cambio con la moneda peruana, que es el sol, entregué mi sol peruano y me dieron dólares estadounidenses. Lo mismo fuera si, por ejemplo, Valeria sale de Bolivia para irse a Argentina, tiene que dar bolivianos y le van a entregar pesos argentinos. Entonces, ese intercambio de divisas es, o se da, mejor dicho, en el mercado de Forex, que es nada más que pues el mercado de monedas más grande que existe en el mundo. Luego tienes el mercado de acciones, que era lo que te hablaba al principio. Las empresas tienen una cotización que puede valer una cantidad de dinero. Cuando tú compras una acción de una empresa, tú compras por ese valor la cotización de esa empresa. Por ejemplo, supongamos que las acciones de Coca-Cola hoy en día valen, creo que $130. Tú puedes ir a comprar una acción por el valor total de esos $130, y tú ya eres inversionista de la marca Coca-Cola. Entonces, si las ventas de la marca Coca-Cola suben, aumentan, que es algo que evidentemente va a pasar, tú vas a ganar un porcentaje de ganancia, tú vas a ganar un porcentaje de ese crecimiento que tiene la empresa Coca-Cola. Y se puede aplicar a cualquier tipo de empresa que cotice en bolsa. Coca-Cola, Netflix, Amazon, y ahora te voy a mostrar en un rato cómo es que hay algunas empresas que durante el primer año de pandemia, porque ya son como que son 2 años de pandemia ya, de pandemia, han crecido increíblemente en sus cotizaciones, sobre todo empresas del sector tecnológico, ¿vale? Entonces, tienes también criptomonedas como Bitcoin, criptomonedas como Ethereum, criptomonedas como Cardano, Solana, Polygon, Avalanche, Maná y muchas más, que han sido creadas
simplemente con una finalidad: descentralizar lo que hacen los bancos. ¿Y a qué viene todo esto? Cuando tú quieres enviarle dinero a una persona, por ejemplo, que está en Australia, y tú estás en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en algún país de Sudamérica, ¿cuánto tiempo tarda en enviarse un dinero de Perú o del país en el que te encuentres a Australia? Y sobre todo, ¿cuánto te cuesta hacer ese tipo de transacciones? Primero, que son largas, son tediosas, y por allí que te cuesta un porcentaje bastante considerable para que tú puedas hacer ese tipo de transacciones. Entonces, las criptomonedas se crearon para descentralizar eso, para que enviar dinero de una manera instantánea y segura sea cada vez más sencillo para cualquier persona, desde transacciones pequeñas hasta otras no tan pequeñas. Entonces, con esa finalidad y con la finalidad de solucionar problemas de la vida cotidiana en el sector financiero, salieron las criptomonedas. La primera Bitcoin, que ya la conocen, Bitcoin hace unos años no valía mucho, empezó valiendo centavos, llegó a valer $100, bajó a 13, subió a 300, bajó a 50 y anduvo así hasta que rompió los 1000, bajó a 300 y subió hasta 10,000. Y hoy en día está valiendo como $43,000. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si tú aprendes a tomar ventaja de las oportunidades que están sucediendo hoy en día, vas a poder siempre estar en mejor posición que las personas que no toman ventaja porque no quieren aprender cosas nuevas. Entonces, el mercado de Forex, simplemente, pues Forex son dos palabras. Bueno, y para terminar, índices bursátiles, el promedio de un sector de acciones, por ejemplo, empresas tecnológicas, todo ese promedio crea un índice bursátil que pues agrupa la cotización del promedio de estas empresas. Cuando un sector, por ejemplo, el sector de tecnología, está cotizando mucho porque hay mucho usuario de productos o servicios tecnológicos, pues los índices de esa rama obviamente suben de precio porque hay más gente usándolos. Si fuese lo contrario, imagínate cuando empezó el COVID, nadie tomaba vuelos, nadie usaba aviones porque no había turismo, porque no había siquiera la posibilidad de viajar. Entonces, todo el sector de aerolíneas tuvo una devaluación bastante amplia. Y también puedes aprender a hacer trading en materias primas. Puedes invertir en oro, petróleo, azúcar, cacao, café, jugo de naranja, arroz. ¿Dale? Y todo esto tiene un origen, que fue con el mercado de Forex, que simplemente pues, significa Foreign Exchange Market. Es el intercambio de divisas, lo que te decía. Tú te vas de viaje a otro país, tienes que comprar la moneda de ese país. Eso es hacer trading en el mercado de divisas. ¿Dale? Entonces, imagínate antes, ¿no? Antes como que de hace mucho tiempo. El intercambio se hacía de monedas hechas de metales preciosos, ¿no? Yo te daba 10 monedas de oro y tú me dabas de repente, no sé, 100 monedas de plata, otras tantas de cobre, estaño y algunos otros materiales, ¿vale? Sin embargo, a partir de los años 70, el presidente Nixon liberó el patrón dólar del oro. ¿Qué significaba esto? Que el valor del oro era siempre fijo en relación al valor del dólar. Pero para querer tomar ventaja de esto, lo que hizo Nixon fue empezar a emitir más billetes de los que ya habían en circulación. Entonces, el precio dejó de ser el mismo valor fijo y empezó a fluctuar. De manera que si había más rotación de billetes, pues había devaluación de la moneda, y si había menos rotación de billetes, había mayor preciación de la moneda. Entonces, pues antes hacer trading te costaba una cantidad muchísimo más elevada de dinero que te puede costar hoy. Pero ponte a pensar lo siguiente: si hoy
para verte una película no tienes que ni siquiera ir al cine. ¿Por qué? Para comprar una acción de Amazon tendrías que irte a la bolsa de Nueva York. Tienes que ponerte a pensar que gracias a la tecnología tienes la gran ventaja de aprovecharla para sacarle, pues, ventaja a este tipo de corrientes, a este tipo de mercados, como es el mercado de acciones, divisas, criptomonedas y todos los que te he mencionado. Dale. Si hasta allí todo está claro, ponme un número 3 en el chat para poder continuar con esta explicación. ¿Qué más tenemos entonces? ¿Quiénes participan en el mercado? No creas que solamente somos nosotros 15 que estamos en esta sala de Zoom. No. Los bancos centrales son los principales entes que participan dentro del mercado de Forex. ¿Y por qué? Porque regulan la economía. Regulan la economía porque si tienen una situación económica que está devaluada, pues buscan estabilizarla emitiendo mayor cantidad de billetes, buscando algún tipo de participación de algún otro país, buscando estabilizarla en base a emisión de bonos para reducir, entre comillas, la inflación. De esa manera participa un banco central, regulando la fluctuación de dinero dentro de la economía. También las entidades financieras, que son pues los bancos, no los bancos centrales, sino los bancos que tú conoces, de los que tú tienes tu tarjetita, que son pues para obtener beneficios. ¿Cómo obtiene beneficio un banco? No creas que solamente dando préstamos, ¿ah? Acuérdate que cuando un banco te da un préstamo, lo que hace simplemente es poner en una computadora un valor ficticio que luego va a ser transportado a una tarjeta de crédito o a un cheque. ¿Dale? ¿Cómo también obtiene beneficios un banco? Guardando el dinero de la gente. Porque ese dinero, el banco, a través de sus brokers, a través de sus agentes, a través de sus corredores de bolsa, lo que hace es invertirlo también en acciones, en divisas y en distintos activos financieros, sacando un montonal de dinero para entregarle a la gente el 1% al año, como suele suceder con las cuentas a plazos fijos. Entonces, si tú aprendieras a hacerlo por cuenta propia, no tendrías la necesidad de meter tu dinero en un banco y esperar a que te dé el 1 o el 2% con mucha suerte después de un año. ¿Dale? Entonces, ¿quién más participa? Las grandes empresas. ¿Por qué? Lo que hacen, por ejemplo, importan un container de China. Entonces, ese intercambio de dinero lo que hace también es generar movimientos de economía. Eso también se considera dentro del mercado de Forex. También las personas, yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando en el crucero, lo que yo hacía era enviar dinero a mi mamá a través de Western Union. Y luego también los inversores minoristas, que somos nosotros, y es aquí donde me voy a enfocar. ¿Dale? ¿Quiénes más participan o cómo tú participas siendo un inversor minorista? Que era lo que te decía al principio, que no tienes que irte a Nueva York con tu maleta de billetes, llena de billetes, a invertir en acciones de Netflix. Lo que tú haces es participar a través de un broker, que pues es una entidad, es una plataforma que te permite participar en algún mercado financiero, de los que ya te mencioné anteriormente. En pocas palabras son intermediarios, conectan a un ser humano común y corriente con un mercado de divisas, con un mercado de acciones, con un mercado de criptomonedas, con el mercado en el que sea que decida hacer una inversión. Tenemos 3 tipos de brokers. Ya enfócate en los 2 primeros, en el SN y en el STP, que son brokers que participan directamente del mercado, ¿sí? Algunos buscan el mejor proveedor de liquidez, o sea, quien tiene mayor cantidad de dinero circulando, y otros pues tienen solamente un proveedor de liquidez. No importa si en este momento no lo entiendes, pero cuando tú vayas a invertir en un broker, cerciórate de que sea SN o STP. Y tienes el otro tipo que son los market makers, que básicamente es una recreación de lo que está pasando en el mercado, pero dentro de la misma plataforma del broker. ¿Ok? Seguimos. Entonces,
Ahora, ¿cómo tú tomas posiciones? ¿Cómo tú sacas ventaja de esto? No siempre vas a hacer el mismo tipo de inversiones. Y aquí vamos a hablar de lo que es una compra. Cuando tú haces una compra, tú esperas que el activo que estás comprando coja mayor valor. En pocas palabras, cuando tú ves un gráfico, si el precio sube o esperas a que el precio suba, lo puedes ver de esta forma, tal y como está aquí en el gráfico que hemos resaltado. Donde está la flecha aquí abajo, hicimos una compra y todo esto que subió hasta este punto de aquí, encerrado en el círculo amarillo, vendría a ser tu ganancia por haber hecho ese tipo de inversión. Y no solamente ganas comprando, también puedes ganar vendiendo. Cuando tú vendes, esperas que se devalúe el activo, que caiga de precio, que baje. ¿Sí? Y cuando tú lo ves en un gráfico, se representa, pues, obviamente, si cuando compras ves que el precio se va para arriba, cuando vendes tienes que ver que el gráfico se vaya hacia abajo. ¿Sí? Es bastante sentido común entender estos conceptos. Ahora, el precio se mueve siempre en base a tendencias. El mundo se mueve siempre a tendencias. Y no solo tendencias de bailes de TikTok ni de Reels, sino que estamos hablando de tendencias en los mercados financieros. Y esto sucede básicamente cuando el precio de un activo, de lo que sea, así sea el jugo de naranja, se va en una dirección en particular. Y ponte un ejemplo. Imagínate que pues hace poco ha sido Navidad. Para diciembre, la tendencia de los arbolitos de Navidad es a que se compren más árboles de Navidad. Nadie compra árboles de Navidad en marzo, pero sí compran un montón de arbolitos de Navidad en noviembre, diciembre, que es la temporada navideña. Lo mismo es una tendencia. Las tendencias se dan pues en corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y simplemente son tres tipos de tendencia. Alcista, que viene pues de que va al alza, hacia arriba, va a subir. Entonces, cuando tú veas una tendencia como la que ves en el primer gráfico, es que el precio tiende a subir. ¿Dale? Lo mismo, caso contrario es cuando sucede una tendencia bajista, que es cuando el precio tiende a bajar, tal y como lo vimos en el gráfico anterior. Y la tendencia lateral es cuando el precio se mueve muy poco o sube o baja con la misma dirección, como si estuviera encerrado dentro de una caja. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va esto? Esta vendría a ser una tendencia alcista, en el que los puntos altos, ¿sí? Estos puntos de aquí, sombreados con un rectángulo, son cada vez más altos el próximo. Y mientras se siga dando esto, tú puedes considerar que es una tendencia alcista. ¿Hasta qué punto? Hasta que el mercado, lo permita. No existe una caducidad de tendencia. Ya, lo que existe es que el mercado se va a comportar de la manera en que tenga que hacerlo. Puede seguir subiendo por 6 meses y luego caer una semana y luego seguir subiendo. No existe un periodo de tiempo en el que caduque un movimiento. Lo mismo pasa con una tendencia bajista. Los puntos altos son cada vez más bajos. Y los puntos bajos, pues obviamente son cada vez más bajos. Por eso ves que el gráfico se está yendo en sentido contrario al de aquí. Si es tendencia alcista, se va hacia arriba. Si es tendencia bajista, pues se va hacia abajo. ¿Vale? Una tendencia lateral, como te digo, es como si el precio estuviera atrapado dentro de una caja, tocando constantemente los mismos puntos. Ahora, bueno, sí, vamos a hacer esto rápidamente. Existen 2 tipos de órdenes y tienes que tomar mucha atención. La primera es la ejecución inmediata,
que es lo que te había mencionado hace un momento, que es una compra o es una venta con el valor actual, con el valor real del precio de mercado en este momento. Y luego tienes órdenes programadas, que es cuando tú esperas que el precio llegue a cierto punto en el que te va a convenir más, ¿sí? Y vamos a dejarlo de esta forma para que lo entiendas de una manera mucho más sencilla en alguna otra ocasión, ¿sí? En el buy limit, como te digo, esperas que llegue a un punto para que se active tu orden y vaya en sentido contrario en una compra. En un sell limit pasa lo contrario. Llega un punto, se activa tu orden, pero en vez de irse en compra, obviamente se va en venta, se va hacia abajo. ¿Dale? Y estos son otros tipos de órdenes, como el buy stop, en el que el precio llega a un punto y continúa con su movimiento, y en el sell stop sucede lo mismo, pero en este caso hacia una venta. ¿Dale? Esto de aquí, chicos, no tienen que entenderlo al 100% ahora, porque esto se repite y se entiende con la práctica. Pero con los conceptos que pueden manejar en este momento van a poder sacar mucha ventaja si es que siguen informándose y educándose sobre estos temas. No es cuestión de hacerlo solamente un día. Ahora, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es un pip? Es un pip. Así como tú mides la distancia en metros o en kilómetros, lo mismo cuando tú calculas el peso en kilos o en libras o en gramos, pues un pip simplemente es una unidad de variación de un par de divisas, ¿sí? Simplemente en la gran mayoría de los casos, el precio para calcular la variación que ha tenido, vas a calcularlo en el cuarto decimal, ¿sí? Como dice en el ejemplo, mira, si el precio del activo fue 1.3248 y ahora está en 1.3202, vas a calcularlo a partir del cuarto decimal. Entonces sería 48 menos 2. Entonces habría una diferencia de 46 pips. Matemática básica. Lo único en donde no se aplica este tipo de conteo en el cuarto decimal es en el yen japonés y en los pesos mexicanos, ¿sí? En el caso del yen lo tomas en consideración de los dos primeros decimales, ¿sí? Y en los pesos mexicanos los tres primeros decimales, ¿ok? Entonces, por ejemplo acá, en los yenes, si el precio era 125.40 y bajó a 125.02, igual hay una diferencia de 38 pips. En los pesos mexicanos, si el precio era 19.563 y ahora es 19.590, igual calculas a partir del tercer decimal y la diferencia va a ser lo que ha subido o lo que ha bajado. ¿Dale? Entonces, cuando tú tomas, y ya para terminar, una operación, sea en compra, sea en venta, como te lo he mencionado anteriormente, tienes tres tamaños de posiciones, ¿sí? Que básicamente es el riesgo que tú vas a asumir. Cuando tú aumentas el lotaje, existe la mayor posibilidad de que ganes más dinero, pero también la mayor posibilidad de que lo pierdas. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que uses un lotaje en el que la pérdida no te afecte, porque obviamente tú vas a querer ganar, yo voy a querer ganar la mayor cantidad de pips, la mayor cantidad de dinero al momento de hacer la inversión, ¿ok? Entonces, tienes el lotaje tienes el microlote que se representa con 0.01, significa que cada vez que tú inviertas este microlote van a ser 10 centavos por pip. Y normalmente en una operación tú arriesgas unos 30 pips, entonces estaríamos hablando de unos $3. Si fuera un mini lote, que ya no sería 0.01, sino 0.10, sería $1 por pip. Entonces, en vez de que sean $3, como en el primer ejemplo, ahora serían $30 por operación. Y si tomas un lote estándar, se representa por 1.0, sería $10 por pip. Volviendo al ejemplo que les estoy dando, si arriesgas 30 pips, serían ya $300 por operación. Entonces, es en base a tu capital
el tamaño de la posición que deberías tomar. ¿Qué te recomiendo? Que en cuentas reales menores a $500 tomes posiciones de 0.01, o sea, un micro lote, o en su defecto de 0.02, para que no veas tu capital exponerse de manera irresponsable. En una cuenta demo puedes practicar con un 0.03 para que también tengas una mayor conciencia a la hora de pasar a cuenta real. ¿Ok? Entonces, muchachos, voy a dejar de compartir. Hasta allí es la información que tenía preparada para ustedes y espero se haya podido entender. Voy a dejar de grabar. Primero, sí voy a dejar de